Sí, ¿verdad? Ya lo vieron esta sesión. Sí, porque lo último ya es de genética y diversidad, sí. Ya lo vieron en clase. ¿Cuáles son algunas de las técnicas para poder controlar el crecimiento microbiano? Más bien un crecimiento indeseable, microbiano, por métodos físicos como la luz ultravioleta, el calor húmedo, calor en seco, etcétera, y la acción de los agentes químicos como los desinfectantes, que el cloro, el alcohol, y también uno de los más importantes aquí son los antibióticos, que son específicos para bacterias. Únicamente los antibióticos nos van a servir para tratar infecciones bacterianas, no virales, no parasitarias, no fúngicas, únicamente bacterias. El objetivo de esta práctica es determinar la susceptibilidad a distintos antibióticos en bacterias gram positivas y gram negativas de interés clínico. Entonces, esta es una práctica muy rápida. En sí, el objetivo principal es que ustedes conozcan cómo se hace la técnica, porque realmente ya adentrarse en esta área de antimicrobianos es demasiado complejo. Entonces, es fácil determinar la susceptibilidad a los antibióticos, pero luego ya, si nos vamos más a fondo, nos vamos a meter a mecanismos de resistencia, el ver las diferentes pruebas que se hacen, las metodologías, cómo hay que elegir la susceptibilidad en cada antibiótico, etcétera. Entonces ya es algo más complejo. Entonces aquí únicamente vamos a verlo a nivel de determinar cómo se hace el procedimiento de los más básicos, que sería en placa. Vimos que en clase vieron que la susceptibilidad se puede determinar tanto en placa como en caldo. En caldo, pues sería mediante macro o micro dilución, y en placa por el método de Kirby-Bauer, que son los disquitos con antibióticos. Entonces, aquí únicamente vamos a ver esa parte del método de Kirby-Bauer, que es con los antibióticos en su formato que están en disco. Ese disco es similar a un papel filtro, pero un poco más grueso, y ahí está impregnado el antibiótico. Entonces ya hemos visto en todo estas sesiones de laboratorio cómo poder aislar, cómo poder identificar o guiarnos por una identificación presuntiva y hasta llegar a una identificación ya verdadera de las bacterias. Pero nos falta también una parte importante, que es la prueba de susceptibilidad, ya que la susceptibilidad es en el área clínica principalmente es de lo más importante para tratar infecciones causadas tanto por bacterias gram positivas como gram negativas. Ahorita estamos viviendo una lucha muy, muy grande entre bacterias contra antibióticos que puedan servir para tratar esas infecciones que causan esas bacterias. Entonces, se prevé que para el 2050 ya no tengamos ningún antibiótico o antimicrobiano en general que nos pueda servir para tratar las infecciones. Y esto se dio debido al uso indiscriminado de los antibióticos, y eso generó que las bacterias crearan mutaciones. Esas mutaciones, pues si fueron benéficas, pasan de generación en generación y adquieren resistencia a los antibióticos. Bueno, no solo a los antibióticos, a muchos tipos de desinfectantes o de metales pesados, etcétera, pero aquí lo importante son los antibióticos. Entonces, esa resistencia es de suma importancia por lo mismo, que nosotros estamos expuestos a estas bacterias. Muchas de ellas son patógenos oportunistas,
por alguna condición, algún raspado en la superficie, por ejemplo, de la piel, que nos raspamos, nos cortamos, etcétera. Le damos una vía de entrada a estas bacterias que las tenemos colonizando la piel, le damos una vía de entrada y puede causar una infección. Si tenemos el sistema inmune comprometido por estrés, por estrés ya sea laboral o estrés ambiental, que haga mucho frío, principalmente el frío es el que causa más estrés, calor, etcétera. Cualquier condición que nos comprometa en el sistema inmune, incluso una infección primaria, eso puede dar lugar a una infección, ya sea una infección secundaria o derivado de o tener una coinfección derivado de una primera infección. Entonces, para poder luchar contra estas infecciones que sean bacterianas, pues necesitamos antibióticos. Entonces, ya que vimos cómo poder aislar a nuestra bacteria, dar una identificación presuntiva y llegar a una identificación, pues vamos ahora a la susceptibilidad. Entonces, recordando que debemos de tener un cultivo puro de nuestra bacteria, esto para garantizar que los resultados que estemos obteniendo sean de la bacteria que nosotros estemos trabajando y con la que hayamos identificado previamente. Entonces es muy común que a la par que nosotros estemos identificando, también se haga al mismo tiempo las pruebas de susceptibilidad. Esto es por lo mismo para ganar tiempo al tratamiento de un paciente. Incluso 24 horas pueden ser cruciales para el tratamiento de un paciente, para darle el tratamiento adecuado para que pueda curarse de esa infección. Entonces, por eso es muy importante que se haga una correcta identificación y que estemos manejando un cultivo puro, ya que por las mezclas, como ya les comentaba también en las pruebas bioquímicas, etcétera, las mezclas no nos vamos a tener más bien errores al momento de que no sabremos si esa cualidad que estemos viendo es de una o de otra bacteria. Por eso es lo importante de que lo tengamos un cultivo puro. Para poder realizar esta práctica, les comentaba que es el método de Kirby-Bauer. El método de Kirby-Bauer es lo que hemos visto en clase. Se utiliza una placa con agar y sobre ella se va a inocular la bacteria. Ahorita vamos a ver específicamente cómo se hace. Una vez inoculada, ponemos nuestro disco con el antibiótico y lo dejamos incubar y hay que ver el halo de inhibición. Entonces, el medio que utilizamos para esta práctica es el agar Müller-Hinton. Este es el estándar para realizar las pruebas de susceptibilidad. No se puede utilizar ningún otro agar, a menos que sea una bacteria muy específica. Algunas veces incluso se puede utilizar el mismo agar Müller-Hinton, pero adicionado con sangre o con algún otro catión, por ejemplo, calcio. A veces también se les adiciona, ya dependiendo de la bacteria. Pero el medio base para determinar la susceptibilidad es agar Müller-Hinton. Ningún otro medio podemos utilizar, al menos para investigación, ningún otro medio, ni para investigación ni para resultados clínicos. Entonces, ningún otro medio podemos utilizar. Nivel práctico, sí podemos utilizar otros medios como el agar nutritivo, agar soya, pero para investigación o para ya dar un resultado clínico, únicamente se tiene que utilizar el agar o caldo, ya dependiendo si es por dilución. Si es dilución es caldo, si es en placa, pues es en agar, pero es el Müller-Hinton. Esto ya está establecido, está estandarizado porque tiene una buena reproducibilidad de lote a lote en los ensayos de susceptibilidad. Esto nos quiere decir que el resultado que obtengamos con un lote
lo vamos a obtener con el lote siguiente. También es bajo en inhibidores, que algunos medios de cultivo pudieran inhibir el efecto de algunas clases de antibióticos. Y también el crecimiento es satisfactorio para la mayoría de los patógenos no fastidiosos, es decir, para las bacterias más comunes como E. coli, Salmonella, Serratia, Klebsiella, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, aquí en este medio se va a crecer la mayoría de esas bacterias. Ya para ya casos específicos, pues hay que leer manuales. Ahorita vamos a ver uno de ellos, manuales específicos de cómo realizar las pruebas. Hay algunas bacterias que no se les puede realizar pruebas de susceptibilidad porque pudiera ser muy complicado. Por ejemplo, a los anaerobios no se les puede realizar pruebas de susceptibilidad por las condiciones que requieren. También hay algunos antibióticos que requieren oxígeno para poder realizar la prueba, entonces es imposible realizarlo en anaerobios, por ejemplo. Hay otras bacterias como las fastidiosas, como Helicobacter, como Neisseria, no, como Haemophilus, que necesitan medios específicos que también son muy difíciles de crecer, entonces es muy difícil la susceptibilidad. Ahí ya nos damos por otro tipo de técnicas, por ejemplo, genes de resistencia. Pero para las bacterias que no caen dentro de ese grupo, utilizamos el agar Müller-Hinton, es específico. Si utilizamos otro agar, puede que hagamos el mismo ensayo varias veces con otro agar nutritivo, por ejemplo, y nos van a salir resultados diferentes. Va a haber mucha variación. Por eso ya se sabe que el Müller-Hinton tiene buena reproducibilidad, es bajo en inhibidores y el crecimiento es satisfactorio. Ahora también les comenté que dentro del procedimiento se tiene que poner el inóculo en la placa, pero este inóculo no es un cultivo como tal de 24 horas. Entonces, este cultivo lo tenemos que procesar antes para poder realizar el inóculo. Esto es para ajustar la cantidad de bacterias que nosotros vamos a tener el inóculo. También las pruebas de susceptibilidad están diseñadas para probar cierta concentración de antibiótico con cierta concentración de bacterias. Si tenemos de menos, pues vamos a tener resultados incorrectos. Si tenemos de más, también vamos a superar la capacidad que tiene la concentración del antibiótico y vamos a tener de igual forma resultados incorrectos. Entonces, para esto se utiliza el estándar de McFarland. El estándar de McFarland se pueden adquirir comercialmente o nosotros lo podemos preparar. Es una serie de tubos que tiene diferente turbidez, como lo vemos aquí. Entonces, la turbidez, como ya lo han visto en clase, está muy relacionada con cierta cantidad de bacterias. Entonces, cierta turbidez vamos a tener cierta cantidad. Ahorita vamos a ver cuántas va a haber en cada uno. Entonces, mientras mayor turbidez tengamos, mayor número de bacterias vamos a tener. Entonces, siguiendo esta regla y utilizando la escala de McFarland, nosotros, nos guiamos en un manual, que ahorita vamos a ver ese manual, o una parte de él más bien, no lo podemos ver completo, es muy largo, pero una parte de ese manual nos especifica cuál es el estándar que nosotros vamos a utilizar. Entonces, dentro del estándar o de la escala de McFarland, es el equivalente al 0.5 de McFarland. Este 0.5 de McFarland lo podemos preparar, ya sea nosotros o lo podemos adquirir comercialmente. Y la idea para esto es nosotros comparar nuestro tubito que estamos preparando el inóculo, que ahorita vamos a ver en el video cómo se prepara el inóculo, pero rápidamente se los digo, es resuspender unas colonias del cultivo en solución salina hasta llegar a la misma turbidez que ese tubo.
Entonces nuestro tubito de solución salina con la bacteria que vamos a meter en el ensayo tiene que estar a la misma turbidez que el 0.5 de McFarland, que es el equivalente en estos tubitos. Aquí hay 4 de ellos, pero creo que llegan hasta el 10 de McFarland. Si no tenemos estos tubitos, la otra que podemos hacer es utilizar la absorbancia. Siguiendo el mismo principio, cada turbidez tiene cierta absorbancia en el espectrofotómetro. Entonces el 0.5 de McFarland, su equivalencia en absorbancia es de 625 nanómetros y esto está entre el 0.08 a 0.10 en absorbancia. Entonces ahorita como quiera vamos a ver en el video el ejemplo de cómo se realiza. Entonces, como les comentaba, aquí hay otra foto donde lo podemos ver un poco más claro. El estándar de McFarland, estos tubitos los podemos preparar nosotros o los adquirimos comercialmente. Pero este es únicamente para nosotros tenerlos de referencia para que cuando vayamos a preparar nuestro inóculo, vamos a revisar por óptica a que nuestro inóculo esté a la misma concentración que el estándar. Y esto realmente es a pura vista. Se utilizan estos tubitos que ya tenemos el estándar sobre un fondo que tenga rayas blancas con negro, como lo vemos aquí, para poder observar mejor la turbidez. Entonces realmente es comparándolo nuestro tubito que vamos a preparar resuspendiendo las colonias en solución salina y lo vamos a ir comparando con el 0.5 de McFarland, que es el primer tubito que tenemos aquí. Entonces, a vista, nuestro inóculo que estamos preparando tiene que corresponder al 0.5 de McFarland. Tiene que estar muy similar en su turbidez. O si no tenemos estos estándar, no es necesario prepararlos. Nos podemos basar en la absorbancia óptica, como les comentaba, en un espectrofotómetro. Aquí en esta tablita les puse los estándar de McFarland. Aquí muestra del 0.5 al 7, pero creo que hay hasta 10 u 12, si no mal recuerdo, pero ya los más altos casi no se utilizan. Se utilizan como del 0.5, incluso hasta el 4, es lo más común que he visto. Y el más común es el 0.5, que es el que se utiliza para determinar la susceptibilidad. En este 0.5 de McFarland vamos a tener una concentración bacteriana aproximada de 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, o 1.5 por 10 a la 8 bacterias en ese medio por mililitro. Y esto en su equivalente en una absorbancia es de 0.12. Pero este puede variar un poquito. Entonces nuestro rango podemos irnos de 0.08, como se los comenté acá, 0.08 a 0.10. El 1 de McFarland tiene su absorbancia, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces así nos podemos ir guiando si no tenemos estos tubitos comerciales o si no los podemos preparar. Entonces únicamente nos guiamos por por la densidad óptica. Entonces para el 0.5 de McFarland, que es lo que lo vamos a utilizar para ahorita, para esta práctica, vamos a tener 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de bacteria por mililitro, y esto es un equivalente de alrededor del 0.12 de McFarland. Entonces, nuestro inóculo debe de estar en ese rango. ¿Tienen alguna duda en esta parte antes de continuar? Ella sí, ¿Sí? No sé quién habló primero porque no puedo ver la pantalla, pero pues alguno de los dos hable, por favor. Tú primero, Eric.
Eric. Bueno, dice Eric que ya entendió. Compañera. Que no entendí lo de la última columna donde dice 550 nanómetros. Ok. Como un valor teórico, no entendí. Sí, bueno, esto es esta densidad teórica a los 550 nanómetros, eso es por el espectrofotómetro. Entonces, recuerden que el espectrofotómetro estamos observando la luz. Entonces, los rangos de la luz visible es lo que estamos viendo en ese espectrofotómetro. Entonces, la luz, si mal no recuerdo, creo que está entre rojo o anaranjado o tirándole amarillo, entre esas tonalidades, no recuerdo cuál es exactamente, pero a ese haz de luz de 550 nanómetros, nosotros en el espectrofotómetro debe de llegar nuestro tubito a esa absorbancia de punto 12 para el punto 5 de McFarland. Y esa absorbancia a 550 nanómetros que tengamos nuestra absorbancia en punto 12 va a ser un equivalente al tener 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, esto es ya a nivel del espectrofotómetro. Igual y ahorita viendo el video les puede quedar un poquito más claro. Entonces, si quiere, continuemos para ver el video, para que le quede más claro, y si no, lo volvemos a repetir. Ya, creo que ya le entendí, profe. Gracias. Okay. Déjenme volverles a compartir la pantalla porque siempre se me olvida ponerle el audio. Aunque es musiquita, pero como quiera. Mira, vamos a ver el video para que les quede un poquito más claro lo del espectrofotómetro. Igual y muchos de ustedes aún no lo han visto, no lo han utilizado, pero se basa en eso de la luz visible. Entonces es un haz de luz que pasa a través de la muestra. Entonces ese haz de luz, dependiendo de a cuántos nanómetros esté, es decir, a la luz, al color, por así decirlo, que esté la luz. Recordemos que la luz se divide en diferentes tonalidades de color, también por eh, la dispersión de la luz como tal. Por eso vemos un arco iris cuando se ven reflejadas la luz a través de las gotas. Entonces, cada color corresponde a ciertos nanómetros. Entonces, si más no recuerdo, creo que está alrededor los 550 como una tonalidad roja o ya tirándole amarillita, no recuerdo, entre rojo y naranja, no me acuerdo. Entonces, ese haz de luz es lo que pasa y ese haz de luz nos va a dar una lectura en términos de absorbancia. ¿Qué tanto está absorbiendo nuestra muestra? Entonces, mientras más partículas tengamos, entonces más luz va a estar absorbiendo la muestra. Entonces, por eso a ese rango ya se establece que a 550 nanómetros, con una absorbancia que tenemos del punto 12, vamos a tener un equivalente a 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro en nuestra muestra. Como quiera, vamos a ver el videíto para que nos quede un poco más claro de cómo se hace eso y cómo se realiza la lectura. No me aparece el video. Ok, tenemos un pequeño problema técnico. Espérenme tantito. No sé por qué no aparece el video en la presentación. Déjenme revisarlo. Denme unos minutitos, por favor.
Ok, creo que ya quedó, ya lo encontré el video. Ya lo volví a vincular a la presentación. Ok, ahora sí, pongamos atención en cómo se hace y ahorita revisamos dudas.
Ok, bueno, vimos en el video cómo es que se realizaba este proceso de el ajuste del inóculo, que a lo mejor era lo que nos quedaba un poquito de duda, ya que pues no hemos podido ir pues al laboratorio a utilizar el espectrofotómetro, aparte de que el espectrofotómetro lo utilizamos en una práctica antes, y pues esa práctica se quitó del programa que se vieron. No sé si en clase verían un videíto por ahí que tenemos sobre la curva de crecimiento. Entonces es muy similar, más bien se utiliza el mismo principio que en una curva de crecimiento. Entonces, dependiendo de qué tan turbio sea nuestro tubo, es el equivalente a una absorbancia, y esa absorbancia pues va a ser el equivalente a una cantidad, aquí pues hablando de células bacterianas. Si no tenemos el espectrofotómetro, entonces lo podemos hacer comparándolo con los tubitos que les enseñé en las diapositivas anteriores, que podemos ir nosotros resuspendiendo nuestras colonias y vamos comparando con nuestro tubito, aquí sería del punto 5 de McFarland, hasta llegar a una turbidez similar, pero pues esto sería realmente a ojo, y pues cada persona tiene una percepción distinta. Así es que ahí pudiera haber más errores. Utilizando el espectrofotómetro, si se tiene a disposición, pues es mucho más exacto, porque ya se sabe que el estándar de McFarland es el equivalente a cierta absorbancia a ciertos nanómetros. También, si se fijaron, pues en la tablita mencionaba 550 nanómetros, en el video 625, puede variar. Entonces puede variar dependiendo de la fuente de donde lo citemos, de donde lo obtengamos la información, pero no varía mucho en cuanto a términos de la cantidad, ya que tenemos un rango que nos especifica el CLSI, como vieron en el video. Del CLSI es un instituto que pone a disposición estos manuales para poder determinar la susceptibilidad a antibióticos. Entonces, en uno de los manuales especifica el procedimiento para poder realizar las pruebas de susceptibilidad, y especifica ese rango de 0.08 a 0.12 como máximo, para tener un equivalente a la escala de McFarland del 0.5. Pero esto es un aproximado, porque también esto puede variar mucho en función del tamaño de cada bacteria. Hay bacterias que son más pequeñas, hay bacterias que son más grandes en su tamaño, entonces también puede variar. Mientras más pequeña sea, vamos a necesitar una mayor cantidad de bacterias para llegar al punto 1 de McFarland, al punto 1 de absorbancia. Entonces ahí ya depende de cuántas unidades formadoras de colonia tenemos por mililitro. Entonces, por eso tenemos un rango que nos especifica en el CLSI, porque si no tendríamos que hacerlo para cada bacteria, realmente especificarlo. Y ya lo hemos probado en el laboratorio, esas diferentes absorbancias, que a 550, que a 625, y hay por ahí algunos otros rangos, y realmente no varía mucho. Es un aproximado que tengamos, y que mientras no se salga de ese rango, está perfecto y lo podemos probar para nuestro ensayo de susceptibilidad. Y resumiéndoles, los que veíamos en el video, ya después de haber realizado nuestro ajuste del inóculo al punto 5 de la escala de McFarland, impregnamos el hisopo
correspondiente pues a cada bacteria e inoculamos la placa. Y si se fijan, la placa la rotamos. Esto es con la finalidad de que toda la placa esté completamente llena del inóculo. Entonces aquí vamos a hacer una estría simple muy, pero muy cerrada, porque aquí lo que queremos hacer es que toda la placa haya crecimiento. Entonces hacemos una estría simple muy cerradita en una dirección, rotamos la placa, rotamos el hisopo y volvemos a hacer la estría nuevamente. Volvemos a rotar una tercera vez la placa, rotamos una tercera vez el hisopo, ya sin tomar muestra, es únicamente una vez, tomamos la muestra nada más, pero vamos rotando. E inoculamos nuevamente la placa. Entonces, aquí la idea es que no nos quede ningún huequito. Si nos queda un huequito por ahí, está mal hecho. Y si nos queda hueco, entonces lo vamos a notar porque no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, al momento de leer los resultados pudiéramos tener errores, porque ya no vamos a saber si la falta de crecimiento es por la acción del antibiótico o porque no se inoculó bien la placa. Entonces hay que cuidar mucho eso. Toda la placa tiene que estar completamente llena. Aquí sí nos podemos regresar en esta estría. Nos podemos regresar cuantas veces queramos. Lo importante es que toda la plaquita quede completamente llena de nuestro inóculo. Posterior dejamos reposar de 3 a 5 minutos para que se impregne bien el medio con nuestro inóculo. Y pasados esos 3 o 5 minutos, así con unas pinzas estériles, que las podemos esterilizar al momento, únicamente flameando con el alcohol, nada más teniendo mucho cuidado de no incendiar el alcohol porque ya nos ha pasado. Tomamos los antibióticos. En el video vimos que eran disquitos individuales, que esas son la presentación más común que vamos a encontrar, pero también hay esta otra presentación que es la que más utilizamos en prácticas, aunque a veces utilizamos también los discos, pero a veces utilizamos también esta presentación que son los multidiscos. Entonces es un disco que tiene alrededor de 7 u 8 antibióticos, ya dependiendo del disco. Y en cada uno de los papelitos filtros es un antibiótico y aquí nos marca la concentración a la que está. Este es mucho más fácil de manipular, ya que únicamente lo tomamos por la parte del centro y lo colocamos en nuestra placa previamente inoculada. Si no, pues podemos utilizar los discos, los unidiscos o los discos sencillos, los podemos ir sacando del cartucho, que realmente eso es la parte más difícil, sacarla del cartucho. Aquí es muy importante también que únicamente dejemos caer los discos sobre la superficie del agar, pero con mucho cuidado de que no se nos vaya a mover. No hay que tocar el agar con las pinzas porque de igual forma podemos traernos ahí un poco del inóculo y puede que no haya crecimiento, pero realmente es mínimo la superficie que pudiera tocar las pinzas, pero aún así pues hay que evitarlo, hay que evitar que se toque. También es muy importante que si ya dejamos caer nuestro disco y cayó en una posición en la que nosotros no queríamos, ahí se va a quedar el disco, ya no se mueve, porque en cuanto el disco toca el medio, ya se desprendió el antibiótico, es inmediato. Entonces, si nosotros lo movemos, se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta porque ahí no va a haber crecimiento. Y se nota, entonces, pero ahí más que nada no es tanto lo importante de que no haya crecimiento. Ahí lo importante es que el disco ya no va a tener la concentración que marca el empaque.
Entonces ya vamos a tener menos concentración, así es que ya después el halo de inhibición que vayamos a medir, pues ya no va a ser con el disco con la concentración adecuada. Y recuerden que esto está estandarizado para cierta concentración de antibiótico y para cierta cantidad del inóculo. Entonces ahí podemos tener errores. Hay que cuidar mucho eso. Estos antibióticos se pueden incubar de 18 a 24 horas, pero ya dependiendo, si hay algunos antibióticos muy especiales como la vancomicina o la oxacilina que se deben de revisar los resultados a las 24 horas. En este caso no tenemos ese tipo de antibióticos, entonces entre 18 y 24 horas lo podemos revisar los resultados. Pero para que ustedes sepan, hay algunos antibióticos que sí tienen que ser a una hora exacta. Y esto depende del manual del CLSI. Bueno, antes de ver el manual, para la interpretación de los resultados, ya después de que lo incubamos las 24, de 18 a 24 horas, lo que hay que hacer es medir el halo de inhibición en milímetros. Medir halo de inhibición en milímetros. Se lo repito, milímetros. Porque siempre se equivocan aquí. Medir halo de inhibición en milímetros. Entonces, este es un ejemplo nada más de cómo debemos hacer la interpretación. Tenemos ahorita, como quiera, vamos a ver una página del manual del CLSI donde nosotros revisamos para determinar la clasificación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, antibiótico tetraciclina, la tenemos a 30 microgramos, el disco, y tenemos unos puntos de corte. Entonces, dependiendo del diámetro que mida, hay que compararlo con las tablitas. Estos puntos de corte los establecen, les digo, ciertas organizaciones para poder clasificar nosotros como intermedio, como resistente o como susceptible. Y ya dependiendo también de la organización, incluso puede haber otras clasificaciones. Pero vámonos a los términos sencillos para no confundirnos. Entonces, aquí vemos que el antibiótico tetraciclina tiene un halo de inhibición de 20 milímetros. Si nosotros lo comparamos con la tabla, lo clasificamos como susceptible. Esto es porque nuestro punto de corte para clasificar lo susceptible es mayor o igual a 19 milímetros. Como mide 20, entonces es susceptible. Una clasificación de intermedio para este antibiótico de 15 a 18 milímetros y resistente si es igual o menor a 14 milímetros. Entonces es muy fácil, únicamente vamos a comparar lo que nos salió en milímetros de nuestro halo de inhibición con los estándares establecidos para cada antibiótico y determinar la susceptibilidad. Aquí nada más una nota que les quiero aclarar es que aquí no tenemos ningún ejemplo de un antibiótico que no tenga halo de inhibición. Creo que lo vimos en el video. Había una imagen donde sí no se veía un halo de inhibición. Ese halo de inhibición no lo vamos a poner como 0, porque nunca va a ser 0. Nuestro disco mide alrededor de 5 milímetros. Entonces, como el disco está tapando el crecimiento abajo, no sabemos si abajo del disco hay o no crecimiento. Entonces, nuestro mínimo de halo de inhibición que podemos tener es 5 milímetros. Ese es el mínimo. Nuestro máximo aquí varía muchísimo. Pueden ser incluso hasta 30 o 40 milímetros. Eso no importa. Lo importante es que hay que compararlo. Y
también depende del antibiótico. No todos los puntos de corte van a ser los mismos para todos los antibióticos. Entonces, bueno, antes de pasar a esa tablita donde les puedo explicar un poquito mejor, esta es una de las clasificaciones que menciona el CSI como susceptible, intermedio y dosis dependiente y resistente. Aquí en el caso de susceptible es que los aislamientos con un CMI, el CMI es la concentración mínima inhibitoria, más faltó ponerle lo que significan las siglas, una disculpa. El CMI es la concentración mínima inhibitoria, ese se utiliza cuando es por dilución y el halo de inhibición es cuando es por el disquito en la placa. Entonces, ya sea CMI o halo de inhibición, pero que sea menor al punto determinado, al punto de corte determinado como susceptible, es inhibido por la concentración del antibiótico cuando se utiliza la dosis recomendada para tratar el sitio de infección. Y esto nos va a resultar en una eficacia clínica. Entonces, un resultado susceptible quiere decir que a las dosis recomendadas de ese antibiótico para ese sitio de infección, ya dependiendo del sitio de infección, vamos a tener una eficacia clínica, es decir, que la infección va a ceder, el paciente se va a recuperar. Cuando nuestros aislamientos caen en esa clasificación de susceptible. En el caso de la clasificación intermedio y dosis dependiente, bueno, mejor primero nos vamos al resistente, vámonos a los opuestos. En el resistente es el contrario. Aquí los aislamientos con una concentración mínima inhibitoria o halo de inhibición mayor al punto de corte determinado para resistente, estos no son inhibidos por la concentración del antibiótico cuando se utiliza la dosis recomendada para tratar en el sitio de infección. Entonces resulta en un fallo clínico. Entonces, a la dosis recomendada para el sitio de infección, si se encuentra en el punto de corte resistente, va a fallar, no nos va a servir el antibiótico. Y en el caso de intermedio y dosis dependiente, son muy similares, pero aquí yo los junté para evitar confundirlos, porque sí está un poquito difícil esa clasificación, pero en general el término de intermedio o de dosis dependiente es que la susceptibilidad de un aislamiento depende de la dosis que es usada en el paciente. Entonces, va a ser necesaria incrementar la exposición del antibiótico en el sitio de infección. Esto puede ser dando una mayor dosis, ya llegando a una dosis adecuada. Eso ya es cuestiones de farmacocinética y farmacodinámica, que pues no lo vamos a ver aquí. Les digo que esto de antibióticos es mucho más complicado de lo que parece, pero vamos a dejarlos en términos sencillos. Entonces podemos aplicar una mayor dosis, bueno, no nosotros, el médico, pero no porque un médico se lo vaya a recetar quiere decir que nosotros no sepamos. Tenemos que saberlo para ver la interpretación. Entonces el incrementar la exposición del antibiótico en el sitio de infección, esto es para que el médico pueda determinar si hay que dar una mayor dosis, pero que sea una dosis segura sin llegar a ser tóxico. Puede ser una mayor frecuencia, si se lo estaban dando cada 24 horas, a lo mejor dárselo cada 12 o cada 8 horas o cada 4, ya dependiendo del antibiótico, o incluso hasta ambos, una mayor dosis y una mayor frecuencia. Esto es para que la bacteria esté en mayor contacto con el antibiótico y que nuestra eficacia clínica pues sea favorable. Pero en este caso de intermedio, pues la eficacia clínica es incierta, ya que estamos en un punto intermedio que ni es susceptible ni es resistente. Entonces habrá una población de esa infección que pueda ceder al tratamiento a una dosis base, a una dosis estándar, y habrá una población que no ceda. Entonces, por eso la eficacia clínica es incierta. Una parte puede ceder, otra parte no puede ceder, o toda puede ceder o toda no. Entonces, aquí se puede comportar tanto como susceptible como resistente.
Entonces, esto ya es cuestión del médico. Cuando entran en esta clasificación y que no hay ningún otro antibiótico que le que le pueda administrar al paciente, entonces ya hay que determinarlo de acuerdo al sitio de infección, cuál es la concentración del antibiótico que se llega, porque no por tomarnos un antibiótico quiere decir que tengamos la misma concentración en todos los tejidos. Entonces vamos a tener una concentración de antibiótico diferente en todos los tejidos. Entonces por eso también hay que evaluar esa parte, aunque realmente esa parte la hace el médico, pero no quiere decir que nosotros no sepamos, porque nosotros a nivel de investigación clínica, nosotros vamos a estar investigando eso, nosotros somos los que estamos haciendo esos ensayos y debemos de entenderlos, pero ya quien va a, a realizar el tratamiento ya por receta, pues es el médico, pero nosotros podemos estar de la mano con el médico para ayudarle a llegar a la mejor decisión. Entonces, estos son los 3 criterios de clasificación básicos, dependiendo, como les comento, del organismo que nos está dando el manual, puede variar. ¿A qué me refiero con organismo u organizaciones que nos brindan estos puntos de corte? Estos son algunos de ellos. Son institutos que se encargan de determinar estos puntos de corte. Realmente determinar estos puntos de corte es una labor muy, muy, muy difícil y se tiene que hacer una asociación tanto de una población wild type o una población normal que no tenga ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Que no tenga mecanismos de resistencia contra una población que sí tiene mecanismos de resistencia. Hay que meter un montón de elementos a probar y hay que también correlacionarlo con la eficacia clínica. Entonces, es muy complicado determinar estos puntos de corte. Y estos son algunos de las organizaciones que nos brindan esos puntos de corte, que se dan a la tarea de hacer ese tipo de ensayos para poder determinarlo, ya que esto es una batalla que ahorita estamos luchando, porque ya se están acabando los antibióticos que tratan las infecciones. Ya la mayoría de las bacterias que eran susceptibles a la penicilina ya son resistentes. La penicilina fue de los primeros antibióticos que se utilizó así a gran escala en la Segunda Guerra Mundial para tratar infecciones, pero por ese uso indiscriminado y hasta hace algunos años todavía podíamos ir a la farmacia y comprar antibióticos sin receta cuando no lo necesitábamos, o tener un tratamiento inadecuado que únicamente generó resistencia. Entonces estamos en esa batalla constante, por eso es muy importante este tema de la resistencia a antimicrobianos. Y estas organizaciones se dan a la tarea de hacer ese tipo de ensayos para poder determinar los puntos de corte. Uno de ellos es el CLSI, es el Clinical and Laboratory Standard Institute, que este es el que más utilizamos a nivel de América. Todo el continente americano es el que más utilizamos. Pues es en Estados Unidos. Entonces, por la cercanía también es el que más se utiliza, por la similitud entre los casos que tenemos, ya que es un país muy cercano. Entonces, utilizamos principalmente el CLSI. Pero no es el único. También existe el EUCAST, que es similar, pero es a nivel de Europa. Entonces, los países europeos también se pueden basar tanto en el EUCAST como en el CLSI. El CLSI es prácticamente universal, pero en ciertas regiones se utiliza más que en otras. El EUCAST se utiliza más en casos de Europa, pero también nosotros pudiéramos utilizar EUCAST, pero como les comento, por la cercanía de los casos, las infecciones y todo eso, utilizamos preferiblemente el CLSI. Ya cuando hay alguna nueva investigación que estamos haciendo, un antibiótico que no lo venden aquí, pero sí en Europa,
o en Europa ya lo han determinado la susceptibilidad, pero en el CLCI no, entonces podemos guiarnos por el EUCAS. Lo importante es basarnos en un organismo que nos dé estos puntos de corte. La FDA es otro de los que está en Estados Unidos, que también se encarga de eso. Y entre muchas otras, también hay algunas que son de la Unión Europea, que son a nivel de Inglaterra únicamente, de Asia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces incluso algunos países tienen sus propias organizaciones. Pero el más ampliamente utilizado es del CLCI, es el que más se utiliza de estos manuales. De estos manuales, este es uno de ellos, que era el que veíamos en el video. Hay muchos manuales, no nada más hay para antimicrobianos, hay para muchos otros ensayos, pero utilizamos el de estos ensayos. Para estos ensayos, el M100, que es el que nos indica los puntos de corte. Hay otro manual que nos indica cómo realizar el procedimiento, ya sea si es microdilución o si es por enlagar. Realmente es un documento muy, muy, muy extenso, que es muy difícil de interpretar, pero vamos a irnos únicamente a la parte importante, que es la parte para realizar la clasificación, que era lo que les comentaba. Si se fijan en esta tabla, aquí tenemos, es para Staphylococcus. Tenemos nuestra clasificación de los antibióticos, los lipopéptidos, aminoglicósidos, tetraciclinas, fluoroquinolonas. Tenemos el agente antimicrobiano como daptomicina, gentamicina, acitromicina, clarito o eritromicina. En tetraciclinas por la tetraciclina, doxiciclina, etcétera. Fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, que yo creo que son de los más comunes que han escuchado. Aquí nos indica en esta otra columna para qué especies de Staphylococcus. Hay algunos puntos de corte que son específicos para algunas especies y hay otros puntos de corte que se pueden utilizar para todos. Aquí, por ejemplo, dice que todos los estafilococos. Y aquí vienen una separación de tablitas. Esta parte, que es en la que nos vamos a basar, es la parte para determinar mediante los halos de inhibición, es decir, el método de Kirby-Bauer. Esta otra es cuando lo hacemos por dilución. Entonces aquí es el MIC. Bueno, viene en inglés, pero es Minimum Inhibitory Concentration. En español es concentración mínima inhibitoria. Y aquí pues es en microgramos por mililitro. Aquí únicamente en la zona del diámetro en milímetros. Y aquí vemos la clasificación que les comentaba. S de susceptible, SSD es de dosis dependiente, el I es del intermedio, pero son muy similares. Y la R de resistente. Aquí los dos principales que nos importan más es el susceptible y el resistente, que son los que le importan más que nada al médico para llevar a cabo un buen tratamiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la tetraciclina, que es para todos los Staphylococcus. Aquí era el ejemplo que veíamos. El disco es de 30 microgramos y aquí vemos, son los puntos de corte que les enseñé. Menor o igual a 19, susceptible, entre 15 y 18 intermedio, y menor o igual a 14 es resistente. Y así podemos verlo para todos los antibióticos y hay una clasificación para distintas bacterias. No son todas las bacterias, son ciertos grupos de bacterias de las más comunes o de mayor relevancia clínica. Aunque hay algunas que no entran en ese rango porque los anaerobios, por ejemplo, hay muchos anaerobios muy importantes, pero es muy difícil determinar la susceptibilidad por estos métodos. Así es que pues no.
Para ellos hay que ver específicamente cómo podemos determinarlo, que se utilizan pues otras metodologías, pueden ser basadas en genes de resistencia, por ejemplo. Lo importante también de este manual es que es actualizado cada año. Entonces, cada año debemos de estar al pendiente de una nueva versión. No lo cambian todo. A veces únicamente cambian una parte de los puntos de corte. Pero pues hay que verificar siempre cada año la nueva versión para ver si los puntos de corte que nosotros estamos utilizando no se hayan modificado. Y esto es, como les comentaba, sigue siendo en función a estos ensayos que se realizan, determinan la susceptibilidad que tienen, ya sea por disco o por microdilución, de los aislamientos que están causando una infección, ven el tratamiento a cierta dosis y todo, ven la eficacia clínica. Entonces, en función de todas esas combinaciones, pues ya se dan los puntos de corte. Y como constantemente están adquiriendo resistencia a las bacterias, pues los puntos de corte se pueden ir disminuyendo o incrementando, ya dependiendo, pero comúnmente disminuyen los puntos de corte para clasificarlo como susceptible o como resistente. Al rato ya va a ser muy, muy difícil poder encontrar un antibiótico que nos pueda servir. Este manual tiene un costo, entonces sí es de comprarlo. Comúnmente pues en el laboratorio donde trabajemos, en el hospital, etcétera, pues deben de encargarse de adquirirlo, aunque de un año o dos hacia acá ya han estado sacando una versión en línea que se puede consultar. Claro que no es tan cómodo como tenerlo en un PDF, que lo podemos portar en cualquier dispositivo, o como el manual en físico, pero pues es una ayuda, ya que pues en muchos lugares no lo pueden costear, y pues realmente es más importante que podamos determinar la susceptibilidad de un aislamiento clínico que estar pagando. Entonces, pues ya ahí por cuestiones ya de importancia crítica en salud, pues el CLSI decidió hacer estas versiones en línea, que como les comento, pues no son tan cómodas como el manual en físico, como un PDF, pero nos sirve para revisar esos puntos de corte, porque pues en un laboratorio clínico se tienen que apegar a esos puntos de corte. En el EUCAS, por ejemplo, ahí sí son gratuitas, pero pues es principalmente para Europa, pero pues nos basamos LSI, que se utiliza más acá en América, y como les comentaba, la cercanía con Estados Unidos, otros países de acá de América, pues es el que se utiliza. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Creo que era todo sobre esto. Sí, creo que sí. Bueno, ¿tienen alguna duda que les quedó en algo de esto de la explicación? Ya me acordé que otra cosa les iba a comentar, pero primero, ¿tienen alguna duda? ¿No? Entonces está para al nivel que ahorita lo estamos viendo, es algo más que nada práctico, que ustedes lo sepan hacer. Es una pequeña introducción. Eh, Entonces, esto es rutinario en un laboratorio clínico, ya sea tanto por macrodilución o por microdilución. Microdilución es más complicado, no lo podemos hacer en práctica, pero es una pequeña introducción. Algo que les quería aclarar es que todo este procedimiento que lo vimos en el video no se hace en práctica. Esto, más que nada, en la parte del ajuste del inóculo. El ajuste del inóculo no lo podemos hacer en práctica, pero es lo correcto. Por eso se los puse en la sesión.
y así lo van a hacer en su diagrama de flujo con el ajuste del inóculo, para que ustedes sepan, porque ustedes llegan a un laboratorio clínico o llegan a hacer una tesis y no saben nada al respecto porque en práctica lo vimos a medias. Y a mí me pasó. A mí me pasó cuando lo vi en práctica, lo vi, obviamente sí es la base de cómo se hace, pero yo no vi ni que lo del ajuste, ni de los puntos de corte en donde hay que revisarlos correctamente y todo eso. No nos lo dijeron. Entonces, yo quise modificar eso a que ustedes sepan realmente cómo se hace, porque esto es lo que se hace en la vida real, no en una práctica de laboratorio. En la vida real, esto es lo que se hace a nivel de únicamente por el antibiótico en disco. Esto es el procedimiento correcto y de acuerdo a un manual, al CLCI. En práctica lo modificamos un poquito. Entonces, en práctica, como les comentaba, no hacemos el ajuste del inóculo. Para fines prácticos utilizamos un cultivo líquido incubado alrededor de 18 horas, 18 a 24 horas, lo normal. No va a ser lo mismo, pero es únicamente para fines prácticos. Esto de la inoculación y todo se hace igual. Acá también el disco y todo lo hacemos igual. La interpretación no lo hacemos comúnmente con el CLCI, lo hacemos con el inserto que viene en los discos para hacer los puntos de corte, pero no es lo correcto, porque ustedes se van a quedar después con la idea de que hay que ver el inserto para hacerlo, y no es así. Se tienen que ver los manuales especializados de estas organizaciones, principalmente del CLCI, para hacerlo, para hacer también este procedimiento hay que ajustar el inóculo, es lo que marca el CLCI. Pero para fines prácticos no lo podemos hacer porque no tenemos suficientes espectrofotómetros para que trabaje cada equipo, solamente hay uno. Entonces es imposible, se nos iría todo el tiempo ahí. Por eso lo modificamos un poquito. También el medio de cultivo, no utilizamos Müller-Hinton en práctica, utilizamos agar nutritivo. Esto es porque el Müller-Hinton es muy caro. Entonces, Müller-Hinton es muy caro, no se puede costear para hacer prácticas de laboratorio, por eso se hace esa modificación. Pero en sí es el procedimiento más parecido al procedimiento real. Pero aquí, para aprovechar que estamos en práctica virtual y que lo pudimos ver completo, se hizo esa modificación y se les enseñó el procedimiento completo. Son ustedes de los pocos que han visto el procedimiento correcto, como se hace esto de susceptibilidad. En práctica lo modificamos un poquito, les digo, se tiene que modificar un poco porque el fin es que ustedes aprendan la base. Entonces están aprendiendo la base para hacer este tipo de pruebas. Así es que nada más les quería hacer esa aclaración, que en práctica pues lo hubiéramos hecho un poquito diferente. Pero para fines del diagrama y todo eso, lo vamos a hacer el procedimiento tal cual como lo hemos estado manejando en las prácticas anteriores, todo lo que viene en el video. Entonces, para su diagrama sí van a incluir lo del ajuste del McFarland, porque yo quiero que se vayan familiarizando con estas técnicas. Esto es algo crítico. Muchos de ustedes son QVPs, muchos de ustedes van a ir a un laboratorio clínico. Entonces tienen que saber el procedimiento correcto, porque en muchos laboratorios lo hacen mal. La verdad es esa, lo hacen muy mal. Entonces tienen que saber ustedes el procedimiento correcto. Y bueno, eso sería todo de esta práctica. No sé si tengan alguna otra duda.
Bueno, supongo que no se quedaron con dudas. Es realmente muy sencillo, o sea, lo vimos a nivel sencillo, más que nada práctico. ¿Cómo es que se hace? Es una pequeña introducción a este tema tan complejo pero maravilloso de antibióticos. Y se lo dice pues una persona que su tesis es principalmente con antibióticos, así es que tengo bastante experiencia en esa área. Y bueno, si no tienen aquí duda del momento, ya saben que me pueden enviar un mensaje. La práctica, pues, para la próxima semana, el reporte del laboratorio. Y esta ya sería la última sesión virtual que vamos a ver del laboratorio. Entonces, yo ya no los veo hasta el PIA. Y si acaso, si tengo oportunidad de ir, pues los veo en algunos de ustedes en práctica presencial. Pero si no, pues nos vemos nuevamente virtualmente en el PIA. Y pues ya saben, el reporte la siguiente semana y cualquier duda que tengan, ya que vean el video con más calma, se pongan a analizarlo mejor, pues me mandan un mensajito. Y si no tienen pues alguna otra duda o comentario, pues hasta aquí sería la sesión y pues los espero si es posible en práctica presencial, si no pues nos vemos hasta el PIA. Entonces que tengan un excelente día, pásenla muy bien y cualquier cosa ya saben que con gusto resuelvo todas sus dudas. Cuídense mucho. Muchas gracias, nos vemos. De nada, nos vemos, cuídense mucho. Maestra, una duda. Sí, dígame. Cuando vayan a prácticas presenciales mis compañeros, si yo elegí el modo en línea, ¿ya no nos vamos a conectar de todas maneras? Sí, sí se van a conectar. Ah, ok, perfecto, esa era mi duda. Bueno, Sí. gracias, buen día. Igualmente.